Nunca imaginé que alguien pudiera amar lo que yo pasé. Toda una vida odiando que alguien me tocara con ternura, donde otros solo me señalaron con asco, que alguien me escuchara con paciencia sin juzgar mis quiebres, mis vacíos, mis inseguridades. Por primera vez, el niño que soñaba en un secreto se sintió visto, aceptado, protegido. Él no fue perfecto, claro, pero sí fue justo lo que necesitaba para comenzar a reconstruirme desde el amor, desde un lugar donde no me doliera ser yo, donde no tuviera que pedir perdón no es, pero, por existir. Ese amor me enseñó que no todo lo que viene de los hombres tiene que doler, que también pueden acariciar, que también pueden abrazar, que también pueden sanar. Con Beto usa ausencia, se llenó, no me importó su edad, lo burlona, sin esa condescendencia con la que muchos tratan a los que tienen heridas viejas. Por primera vez alguien me tocó sin querer arreglarme, me besó sin querer corregirme y ahí entendí algo que no buscaba amor, buscaba hogar, un lugar donde poder dejar de actuar, donde no tuviera que caminar midiendo mis pasos sin vigilar cómo movía las manos, cómo modulaba la voz. Con él podía dejar de ser una versión editada de mí mismo, podía volver a ser ese niño que soñaba con hacer vestidos sin que le gritaran pareces viejas, sin que lo obligaran a endurecer la voz o mirar con firmeza. Nunca le conté todo, pero creo que él lo supo, sentía, lo leía en mis silencios. A veces me miraba como si entendería a la parte de mí que ni yo misma conocía. De modo me abrazaba como si supiera que ya no necesitaba más que un amor, necesitaba descanso, aunque nuestra historia tuvo fechas de caducidad. Fue un amor verdadero, profundo y sin adornos, un amor que no me pidió explicaciones, un amor que me devolvió la dignidad de ser quien soy. Beto, si un día lees esto, ten por certeza que te amaré toda la vida. No sé si lo supiste del todo, si alcanzaste a imaginar lo que significaste para mí, pero contigo fue la primera vez que sentí paz. Fuiste mi primer hogar, el primer refugio donde no me juzgaron ni me señalaron, solo me abrazaron, porque en un mundo ni me porque en un mundo que obligó a disfrazarse, tú fuiste el único que me dejó de estar desnudo, liberar mi literal y emocionalmente, y eso fue, nunca se olvida. El amor no simple es como lo pintan, no es solo mariposas, flores, finales felices como en las películas. El amor, cuando es real, es crudo, es honesto, a veces hasta incómodo, es lo que más bello que se siente, sí, pero también lo más doloroso. El amor te eleva como nada en el mundo, te hace sentir visto, valioso, increíble, pero también puede romperse en silencio, desasmarte por dentro sin que nadie lo note, porque amar aplica integrante, dejar la guardia, dejar que alguien vea tus partes más frágiles, incluso esas que tú mismo odias. Yo, cuando has crecido sintiendo que no mereces ser amado, cuando te enseñaron que había algo malo en ti, el amor duele el doble porque no sabe cómo recibirlo sin miedo, sin pensar
que en cualquier momento se va a acabar o se va a convertir en otra cosa. Yo lo viví, amé con todo mi corazón, amé con el cuerpo, con el alma, con el niño que aún lloraba por dentro y que lo quería que alguien se quedara, pero el amor también mostró que no todo se sostiene solo con sentir, que no bastaba con querer, que hay heridas que si no se sanan terminan saboteando todo lo bueno que nos cura. Y ahí entendí que el amor más importante no es el que te dan, es el que logras darte tú cuando nadie más lo hace. Capítulo 8. La dependencia emocional como un vicio. Recuerdo tener 24 años, estaba en la facultad de medicina. Suena contradictorio porque lo único que soñé de niño era ser diseñador, pero ahí estaba yo entre libros de anatomía, batas blancas y clases de filosofía. Hablar sobre la moda de causaba ansiedad, vergüenza, me hacía sentir expuesto, vulnerable, como si al decirlo estuviera confirmando algo que enseñaba años intentando esconder. Era como si aún tuviera la voz de mi madre, de los maestros, de los compañeros, taladrándome la cabeza. Eso no es de hombres, así que elegí el camino que parecía correcto, el que la soledad aplaudiría, el que haría sentir orgulloso a los que me rodeaban. Menciona medicina. Y fue ahí justo en ese ambiente donde descubrí algo que me estremeció dentro del mismo colectivo. También existe homofobia, incluso entre nosotros los que sabemos lo que es esconderse, fallar, fingir. También existe ese rechazo inconsciente disfrazado de chistes y silencios incómodos, de miradas que juzgan. La misma violencia que me rompió de niño ahora lo veía repetida en quienes se supone deberían entender. A veces creo que esa homofobia es la más cruel porque viene de los tuyos. Afuera todo parecía perfecto, estaba en mi menor momento físico, mi cuerpo era el resultado de años de disciplina y hambre de aceptación. Estudiante de medicina, coche nuevo, trabajo propio, sentía que todo iba a ascenso, que lo estaba logrando, o por lo menos eso creía, porque fue entonces cuando conocí a alguien, un hombre que llegó como un susurro en medio del ruido y que sería el detonante de mi propia autodestrucción. No lo vi venir, no sabía que un encuentro podía convertirse en una tormenta que se lo lleva todo, pero así fue. Su presencia removió todo lo que yo creía tener bajo control, mis emociones, mis miedos, mis vacíos, mi necesidad de estar amado. Y lo peor es que sin darme cuenta lo entregué las llaves del castillo que con tanto esfuerzo había construido. Él fue la grieta y por esa grieta comencé a desmoronarme desde adentro en el amor. A veces uno se enamora más que el otro y ese más duele porque te hace sentir que estás entregando algo que no tiene un receptor real. Yo que no creía en el amor, que lo veía como un invento para lastimar o como un lujo reservado solo para los que encajaban, terminé cayendo. Él me hizo volver a sentir que era posible, que tal vez sí había alguien allá afuera que podía amarme tal cual era, con mis
cicatrices, mis silencios, mis heridas mal cerradas. Por primera vez en mucho tiempo bajé la guardia, pero no, él nunca me amó, no como yo lo amé a él. Lo entendí en el tiempo después de muchas señales que no quise ver. Él me tenía precios y me admiraba, tal vez le gustaba mi presencia, mis palabras, mi compañía, pero no me amaba, no me trataba de que fuera cruel, simplemente no sentía lo mismo y no hay nada más cruel que amar a alguien que solo te quiere cerca por costumbre o por compañía. Yo me entregué como un niño buscando color, me aferré como si mi vida dependiera de eso, como si todo lo que había construido pudiera sostenerse solo en esa ilusión, porque así no hambriento estaba de amor, de ser visto, de ser elegido. De ahí de donde empezó a de verdadero quiebre, porque no hay peor soledad que la que sientes al lado de alguien que no te ama. Todo lo que se sostenía empezó a tambalear. La mención al cuerpo perfecto, el negocio, las fiestas, los viajes, todo empezó a perder tiempo, porque en el fondo se sentía vacío otra vez sin darme cuenta. Creé una dependencia hacia él, me convertí en alguien que vivía, que funcionó en algo, que se sentía de lo que él decía o no decía. Me levantaba pendiente de sus mensajes, de sus silencios, de cualquier gusto que diera la falsa seguridad de que me quería, como si mi valor se midiera por su atención. Me convertí en su satélite, girando alrededor de su mundo, esperando una luz, un te extraño, una carita de que me esperaba, una luz de un dijera que no estaba imaginando todo. Lo peor es que no era feliz, pero también podía irme. Sentía que si me alejaba me iba a demoronar, porque había puesto tanto de mí en mi relación, que creí que si se acababa yo también me acababa. Empecé a perderme en él. Dejé de escucharme, de cuidarme, de reconocerme. Dejé de ser yo para convertirme en en lo que creía que él necesitaba, lo que quería que se fuera, aunque en el fondo sabía que ya no estaba. Tenía miedo, miedo de abandonarlo, miedo de quedarse solo, miedo de volver a ese lugar oscuro que ya no conocía demasiado bien. Así que me toleré cosas que no sabía. Me tragué mis emociones, mis necesidades. Era una versión rota de mí, una que vivía con la esperanza de que un día él despertara y se diera cuenta que yo era suficiente, pero ese día nunca llegó. No de golpe te va drenando una sutileza, hasta que das cuenta que yo no estás aquí, que el que se quería en el espejo es solo una sombra de que lo fuiste, y el amor ese que ya no pensaba que me había rescatado terminó hundiéndome más duro. Poco menos de un año, pero fue suficiente para destruirme por medio, para darme cuenta que mientras yo buscaba amor, buscaba placer carnal en otros lados. No. Necesitaba que me lo confesara. Lo sentía en la forma en la que me dejaba en visto, en la manera en la que ya no me miraba igual, en el desinterés frustrando y de cansancio. Me aferré en una relación que ya no existía, porque me daba miedo volver a estar solo, porque me aferraba a los a los momentos bonitos, como si eso pudiera compensar todo lo que me estaba tragando. Había noches en las que me estaba
embarazaba por la espalda y yo, aún sabiendo que horas antes había estado con otro, me conformaba con eso, con una caricia de lástima, como una compañía que ya no era mía. Sentía que la perdía, pero aún más fuerte era la sensación de que me estaba perdiendo a mí cada vez que lo que perdonaba. Cada vez que me hacía en la vista gorda era una traición más a mi propia dignidad. Y eso, que no hay nada más triste que darme cuenta que no estaba convirtiendo en el tipo de persona que juraste nunca ser, que alguien que se arrastra por migajas de afecto. Me gustaba que no tengo de malo, porque no soy suficiente, porque no siempre termino queriendo más, lo costo aceptarla. No era en el que en el me quisiera, era que yo no me quería lo suficiente para mí. Este tipo de decisiones, aunque difíciles, a veces se perciben como necesarias para recuperar el control y la autonomía personal. Reconocer la necesidad de establecer límites y priorizar el bienestar propio es un paso crucial en el proceso de sanación. A veces el amor que creemos sentir está contaminado por el dolor, la costumbre, la idealización o simplemente el miedo en estar solos, que nos cuesta distinguir si ese amor es real o solo una mezcla de carencias emocionales. Quedarme mudo fue en realidad el principio de una gran respuesta, porque cuando algo nos conforta tanto que nos deja sin palabras es porque tocó justo en el nervio más profundo. Tal vez no estabas enamorado de él, sino de la idea de lo que podía haber sido o de lo que sentías contigo mismo cuando él estaba cerca, incluso si te hacía daño. Y eso no es amor, es una necesidad, no respuesta. 4 años, 4 malditos años me costó superarlo. 4 años en lo que parecía que todo estaba bien por fuera, pero por dentro era una historia. No fueron 4 años continuos de llantos ni de crisis abiertas. A veces el dolor se disfrazaba de calma, de rutinas, de silencio. 4 años en los que me forcé a sonreír, a trabajar como si nada, a decir ya lo superé, mientras me trabajaba las ganas de buscarlo, de escribirle, de saber si al menos se arrepentía, pero nunca lo hizo. Y yo en el fondo tampoco quería que regresara, quería que doliera menos, quería que lo que había vivido no se sentiría tan sucio, tan usado, tan jodidamente triste. Me tocó 4 años dejar de esperar un mensaje, una explicación, una disculpa que nunca iba a llegar. 4 años para volver a mirarme al espejo y reconocerme, no como el hombre perfecto que en la soledad aplaude, sino como ese niño que aún tiene sueños, que sigue teniendo miedo, pero que también merece ser amado sin condiciones. Durante este tiempo pasé las frases, me enojé conmigo, con él, con el mundo, me culpé, me odié por amar tanto. Después vino al letargo, ese donde uno ya no siente nada, y ahí entendí que el amor no era el problema, era todo lo que me enseñaron a creer sobre el amor, lo que estaba podrido. 4 años para sanar, 4 años para perdonarme, 4 años para volver a quererme. Y aún así, a veces cuando el viento duele, a ciertos recuerdos me tiembla el alma, pero ya no me derrumbo. Ahora no solo lo recuerdo, y ese no también es parte de sanar. Capítulo 9: los desvíos del camino. Comencé a beber alcohol a los 14. Al principio era como un juego, una manera de revelarme en silencio, de sentirme parte de algo más grande que yo, algo adulto
que algo que fue del dolor y la vergüenza, pero no fue hasta los 20 que el alcohol se convirtió en parte de mí como si fuera una extensión natural. En mis días una copa al atardecer no era solo una rutina, era un ritual. No me ponía mal, no me perdía el control, al contrario, me sentía completo, sentía placer, me hacía saborear lo que estaba logrando, me hacía sentir que sí lo estaba logrando. Era extraño, pero al mismo tiempo encajaba con el estereotipo de persona que había decidido ser fuerte, exitoso, deseado, admirado, y el alcohol me ayudaba a reforzar esa imagen y amplificarla o pintarla con un brillo artificial que solo yo entendía. Para ese entonces ya me había alejado por completo de mi familia. Fue algo premeditado, orquestado con alma. No me fui en golpes, no cerré a puertas con gritos, simplemente simplemente con gritos. Simplemente comencé a desaparecer, a filtrar solo lo que yo quería. No supieron buenas noticias, fotos donde sonreía, logros, contratos como trofeos, todo medido, calculando. Nunca supieron cuándo estaba mal, nunca dejé de ver mi tristeza o mal batallas internas. Me volví experto en mostrarles solo la plática exitosa del guión que había escrito para mí, y con el tiempo sentí que surtió efecto. No sé si fue, empezaban a hablar con cierto tono de orgullo, como si el hijo que tanto les había causado conflictos ahora era el motivo de conversación entre familiares, y yo era el que vive en tal lado, en el que tiene sus negocios, en el que siempre está ocupado. Y aunque por dentro aún había huecos que en el alcohol no llenaba, esa fachada me mantenía a flote, porque en el fondo era una parte de mí aún necesitaba ese reconocimiento, esa palmada simbólica que nunca llegó cuando más lo necesité, y tenía que reconstruirme entero para obtenerla. Entonces lo haría, lo hice, pero también me perdí un poco en el camino. En ese momento no era consciente de que la de vida se hubiera un problema en mi vida. Esa parte de mí sí, pero no lo veía como algo oscuro, lo veía como un alivio, un premio, una forma de desconectarme de todo lo que no quería sentir. Pero cuando ya sentía que lo tenía todo, me venía una pregunta silenciosa que salía más de lo que admitía, y ahora que es más sigue, la había cumplido mi promesa: dejar la casa, ser exitoso, transformar mi cuerpo, tener negocios, vivir lo que soñaba. Pero por dentro la satisfacción empezaba a crecer, lenta pero constante, como una humedad que se mete por las grietas. Recuerdo que el día tras día, al llegar a las 6 a.m., como si fuera una cita con mi otro yo, me compraba una botella de tequila, me puse en la camioneta y me la iba solo a la laguna o alguna brecha olvidada por el mundo. Yo decía que era para pensar, pero en realidad era para huir
de mí, de mis preguntas, de mi pasado, incluso de mis logros. Había algo de que no llenaba, algo que dolía sin saber dónde exactamente y se la llevé cada triste. Así pasaron los años hasta los 28. En ese lapso viví mucho viaje, conocí partes del mundo que antes solo veía en revistas viejas o en televisión. Huele de nuevo, me volví alguien más, me volví alguien, o al menos eso parecía, y en el medio de todo eso llegaron las drogas. No de golpes, no como en las películas, llegaron como todo que tocaba vivir a alguien como yo, primero como curiosidad, después como costumbre, luego como ansiedad. Algunas partes algunas como control y luego como necesidad. Siguiente. Nadie se imaginaba que el tipo exitoso, el diseñador, el emprendedor, el que parecía tenerlo todo bajo control, estaba entrando en un túnel que no se sabía a dónde lo iba a llevar. Pero yo sí sabía una cosa, lo que estaba buscando no era fiestas, no era locura, era silencio, era apagar la voz de mi interior que todavía lloraba, era anestesiar a Nandito que se sentía insuficiente, sucio, confundido, rechazado, solo.